Shalom para todos, estamos más una vez en nuestra entrevista hablando sobre la parashá y llegamos finalmente ahora en la parashá Shel Zachor, la mitzvah de Zachor. Estamos con Shmuel Kornblit acá. Es una de las crió de acuerdo con una de las ideas de los rabínicas de la Torá. Es una criá, una lectura que es obligación de la Torá leerla en este Shabbat. Y así que no te olviden ustedes llevar hombres, mujeres y chicos a la sinagoga este Shabbat para escuchar la lectura de la mitzvah de apagar la memoria. De borrar la memoria de Amalek para todo el siempre, como está escrito en la Parashat Ki Tetzeh en el final. Te recuerdes lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto, que te pegó en el camino de la salida de Egipto y atacó los flacos que estaban en su acampamiento. Los débiles, atacó los débiles, que eso es un poco lo que es Amalek también. Sabe atacar a los débiles. A los débiles, y también nuestro Jajamim dijo que por culpa de él, por culpa de Amalek, los otros pueblos empezaron a considerar que el pueblo de Israel no son tan fuertes y también pueden ser débiles y también nosotros podemos atacarlos. Como está escrito en el Midrash, que es como una bañera caliente. Había una bañera caliente que nadie quería entrar dentro de la bañera. Y Amalek entró, que es el pueblo de Israel, que estaba caliente, nadie podía tocarlo. Y Amalek llegó, entró dentro de la bañera, a pesar que murió, pero consiguió enfriar un poco. Enfriar un poco el temor. Había un temor muy grande para el pueblo de Israel que habían salido de Egipto y todo lo que sucedió con ellos. Que escucharon de los milagros. Escucharon los milagros que ocurrieron en el camino, lo que les pasó a los egipcios que perseguían, todo como el pueblo se vivió de milagros en toda la travesía por el desierto. Y de repente Amalek viene y se anima a atacar el pueblo. Sí. Y algo interesante también que acá dice que a veces Amalek ataca a los débiles, pero Amalek también aprovecha la debilidad. Hay varias formas de cómo interpretar estos psukim, estos versículos. Una de las maneras dice acá que Amalek atacó a todos los débiles que iban atrás nuestros y nosotros estábamos cansados. ¿Sí? y fatigados y no éramos temerosos de Dios. A pesar que Rashi dice que Amalek no era temeroso. Dije que hay dos maneras. Hay dos maneras. Hay dos maneras. Una es que Amalek no era temeroso de Dios, por eso nos atacó. Y el otro que atacó hay otro que nos atacó a nosotros. Cuando no estábamos temiendo a Dios. No éramos temerosos y leí una vez una explicación muy linda que porque no éramos temerosos demostramos que no nos preocupábamos por todo el pueblo de Israel y a los débiles los dejamos atrás. Y Amalek, y una persona temerosa de Dios no deja a los débiles atrás. A los débiles los lleva adelante con él. Y Amalek, que son las fuerzas del mal, se aprovechó de esa flaqueza del pueblo de Israel que dejó a los débiles atrás porque no eran temerosos de Dios, y ahí aprovechó para atacar a esos. O sea que Amalek... La primera lección de hoy, hay que juntar a los débiles junto con todo el pueblo para darles fuerza. No dejarlos solos, a los que son débiles a veces hay que fortalecerlos un poco más para que puedan avanzar con todos. Y si los dejamos atrás, viene Amalek, o el Amalek de todo momento, y los puede llegar a atacar. Yo quiero hablar un poco sobre históricamente, encontramos a Amalek. Amalek hay una mitzvah acá de apagar, acabar, como no hay ningún otro pueblo, borrarlo, terminarlo, exterminarlo, cortarlo, que se puede hacerlo para siempre. El recuerdo de Amalek. El recuerdo que no se haga un animal que se puede decir que es un animal de Amalek. Es algo muy extremo en el judaísmo, que es una religión de paz, de amor, etcétera, etcétera. Para intentar entender eso, que gustaría hacer con usted en pocos momentos que tenemos, un poco un relato histórico, un poco de Amalek y sus descendientes cuando atacaron el pueblo de Israel. La primera vez que encontramos a Amalek es acá, en la parashá, que salieron del Egipto y Amalek lo atacó. La segunda vez, si me recuerdo bien, que traen, es cuando el pueblo de Israel estaba para entrar en la tierra de Israel, que está escrito allá que había un pueblo que atacó el pueblo de Israel, pero le explica a nuestro Jajamim que está hablando allá del pueblo de Amalek también, que estaba fantaseado, porque es Purim probablemente, estaban fantaseados de que Nanim hablaban en otra lengua, pero en la verdad eran amalequitas también. Y lo atacaron en la entrada de Israel. Y de acá se empieza a crear tal vez una idea que siempre que el pueblo de Israel quiere volver para la tierra de Israel, Amalek surge de algún punto. Y eso se encuentra en la vida de Israel, se encontró al principio también en la fiesta de Purim. Claro que la fiesta de Purim es la época de Shivat Zion.
de cuando retornaban al segundo templo. Y ahí, en esa misma época también... El final de los 70 años que el profeta prometió que después de 70 años de exilio van a volver para construir el segundo templo. Comenzó el retorno, también es acá que Amalek también quería atacar, pero es muy interesante, porque antes dijimos que la Torá dice que Amalek atacó a los débiles, a los que quedaron atrás, y verdaderamente los que iban a la vanguardia del pueblo de Israel cuando comenzó Shivat Zion tendrían que haber vuelto a la tierra de Israel. Y los que son un poco más débiles de carácter, más débiles en su accionar, se quedaron de atrás. Y a eso fue los que también Amán, que era descendiente de Amalek, quiso también atacar a todos los que se quedaron atrás. Atrás, o sea, más una vez encontramos a Amalek con sus características básicas de atacar a los flacos. A los débiles, a los que se quedan atrás. Y acá los que se quedaron atrás fueron los que no quisieron volver a la tierra de Israel. Por encuentro. La tercera vez que Amalek atacó en la verdad fue, me creo, en la época del Holocausto, que las fuerzas de los amalequitas aparecieron más una vez. Antes de la vuelta que volvemos ahora para la tierra de Israel, después de la independencia de Israel, más una vez, alguna fuerza negativa muy fuerte reconoció la fuerza de la vuelta para Israel, y más una vez Amalek se levantó para destruir el pueblo de Israel. Yo quisiera decir tal vez que Amalek representa las fuerzas que quieren evitar que el pueblo de Israel avance y pueda vivir en su tierra y pueda retornar a su tierra. Vimos en la época de Moshe, vimos en la época de Yoshua antes de entrar a la tierra de Israel, también cuando el reinado comenzó, las luchas de Shaul, cuando el también reinado, fue con Amalek, las luchas de Shaul con Amalek, y por último después vemos también Amalek en cuando quieren retornar por segunda vez a la tierra de Israel en la época del segundo templo, y por tercera vez las fuerzas del mal de Amalek que tuvimos en Alemania y en Europa, que también antes de que sea el tercer regreso o que se construya el regreso final, ojalá el último regreso para la tierra de Israel. Antes de que sea otra vez Amalek, esta vez a través de Amalek representa entonces la fuerza negativa que siempre que el pueblo de Israel tenta hacer su fuerza para volver a ser un pueblo dentro de la tierra de Israel, para ser un farol para el mundo, Amalek surge en el mismo momento, y esa es la guerra contra él. Y eso es lo que tenemos que borrar, los que no nos quieren dejar volver a la tierra de Israel. ¿No? Ok, entonces con el mensaje de volver a la tierra de Israel para ser un farol para el mundo, exterminar las fuerzas malas del mundo, deseamos a todos un Purim Sameach para todos, con mucha felicidad, que tenemos fuerzas para vencer los Amalek, nuestros instintos también, para ser buenas personas y trabajar a Dios. Shabbat Shalom, Purim Sameach, Kol Tuv, Shalom Shalom.